Un tema que vamos a revisar hoy día, que es importante, sobre todo en el lugar y también en otros lugares del globo terráqueo, que donde está presente generalmente, ¿no? Y sobre todo en áreas donde el tema económico tiene mucho que ver. Lugares donde hay extrema pobreza, lugares donde hay hacinamiento, lugares donde las condiciones de vida no son de las más adecuadas y lugares donde el medio ambiente más bien favorece la presencia de este tipo de patologías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una patología que se presenta con dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, sangrados leves de la encía, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas en forma de manchas rojas, lo que nosotros normalmente lo conocemos como exantemas, ¿no? Y que además tienen mucho que ver, como les decía, con el tema económico, el ingreso económico de cada una de estas personas. Y si se fijan en el gráfico del lado derecho, vamos a poder ver un torso de uno de estos pacientes que está con este tipo de lesiones, que si se fijan está presentando unas lesiones dérmicas de color rojo de diferentes formas y que si se fijan en el cuadro vecino van a ver y apreciar de que estas lesiones se están extendiendo desde la parte media del tórax de la región dorsal hacia los miembros inferiores, ¿no? ¿Acuerdan o por lo menos han recibido alguna de estos cuadros, alguno de estos síntomas en alguna patología que hayan visto anteriormente en alguna de las asignaturas que han visto o están viendo ahora? A ver, ya hicimos dermatología, todavía no. No, doctor, todavía. Todavía no, entonces sí, difícilmente van a poder identificar. Es un grupo de enfermedades que se conocen con el nombre de producido por unas bacterias que se conocen con el nombre de rickettsias, ¿no? Entonces, estas patologías son un grupo de enfermedades producidas por las rickettsias, que dependiendo del tipo, porque hay varios tipos, se los conoce por los diferentes nombres que pueden desarrollar, ¿no? Su sintomatología básica, su sintomatología general es esta: el dolor de cabeza, la fiebre, el escalofrío, el dolor muscular, el sangrado, leves sangrados a nivel de las encías, sobre todo. Hay náuseas, vómito y erupciones cutáneas. Y como les decía antes, dependiendo del estado de la inmunología de las personas, podría resolverse fácilmente en un par de semanas como un cuadro leve, que a veces inclusive sin tratamiento se resuelve, pero que si las personas presentan problemas en su inmunidad, o sea, personas inmunodeprimidas, pueden o tienden a la complicación, a complicaciones graves que son causa de deceso, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el tema de la complicación a nivel renal, o sea, insuficiencias renales, que son la causa de los decesos en este tipo de patologías. Estamos hablando del tifus, ¿no? ¿Han escuchado hablar del tifus exantemático? ¿Qué es un exantema? Eso sí saben. Cuando estamos hablando de manchas de color rojo en la piel, ¿estamos hablando de exantema o no? ¿Están ahí o se han ido? ¿Qué cosa, doctor? ¿Puede repetir una vez más? ¿Qué es un exantema? Creo que no hay nadie. Exantema es una lesión dérmica, ¿ya? Que generalmente marca el inicio de una serie de lesiones que van a producirse en la piel, también en diferentes patologías, ¿no?
¿Han escuchado alguna vez hablar del polimorfismo de grado en este tipo de lesiones de la piel? Todavía no han llevado dermatología, es posible, pero es posible que en alguna de las asignaturas hayan podido hablar de esto. Yo me acuerdo que sí hablamos cuando estuvimos haciendo una revisión el año pasado en el tema de varicela y sarampión, justo cuando estábamos viendo el tema de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, se refiere principalmente a la evolución que tienen las lesiones dérmicas, ¿no? Que se inician en un exantema, o sea, la coloración que adquiere el área afectada de un color rojo. Luego existe un aumento de volumen al que se lo conoce como un enantema, ¿no? Y luego el enantema, dependiendo de la colección que tenga de líquido en el interior, puede llamarse como una vesícula que tiene sobre todo una sustancia líquida semitransparente y que con el tiempo va a ir evolucionando a una pústula, o sea, va a terminar contrayendo bacterias y convirtiéndose en una materia que contiene este tipo de bacterias y que al final va a drenar, o sea, va a eliminar la cantidad de material y va a dejar una lesión que es la cicatriz. Entonces son grados de evolución que tiene las lesiones en la piel. En este caso del tifus se toma en cuenta estas características para denominar a las patologías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tifus exantemático. Es una patología que se va a caracterizar principalmente por producir este tipo de lesiones. Lesiones que se van a caracterizar por el cambio de color, el enrojecimiento de estas áreas afectadas y que le van a dar el nombre, ¿no? Por eso se conoce como la patología del tifus exantemático. Muy frecuente, sobre todo en áreas donde, les decía, la pobreza es extrema, donde la vivienda, el hacinamiento, son también factores que van a hacer que esta patología se produzca. Es tendiente a ser generalmente pequeñas epidemias en grupos pequeños que, como les decía, dependiendo de la situación en que se encuentre, sobre todo en el sistema inmunológico, pueden mejorar en un par de semanas, inclusive sin tratamiento. Pero si las condiciones son favorables para la patología, esta van a desarrollar, pudiendo llegar a complicaciones severas que van a causar la muerte del paciente, como por ejemplo las infecciones en el riñón, provocando insuficiencia renal y que generalmente va a ser la causa de las patologías. Entonces, esta patología conocida como el tifus, hay varios tipos, lo vamos a ver enseguida, es que están producidos por un grupo de bacterias que se conocen con nombre de ricketsias, ¿no? Las ricketsias, que son un grupo de bacterias gram negativas y que generalmente están presentes en diversos lugares y sobre todo van a utilizar como reservorio o como vector a muchos insectos que viven con las personas. Artrópodos como las garrapatas, vamos a ver también que los piojos, las pulgas son los vectores que van a permitir que esta patología pueda pasar de los animales, de estos insectos, a las personas. Su principal característica es sobre todo la fiebre alta, el dolor de cabeza constante y el malestar general, que son signos generales. En esto podemos apreciar muchos de estos ácaros, sobre todo del grupo de las garrapatas, algunos insectos como los mosquitos del grupo de los culicidios. También podemos ver garrapatas que antes, por ejemplo, se pensaba que no afectaban a las personas y que solamente era característico de los animales, sobre todo de las mascotas, como son nuestros perros, ¿no? Estamos hablando del Demodex, que se cobija generalmente en los folículos pilosos de los canes y que producen generalmente la caída total del pelo.
aparte de que provocan lesiones bastante graves en los órganos, produciendo o originando cuadros de cáncer, que generalmente es la causa de la muerte de este tipo. No hace mucho se pensaba que esta patología era solo propia de este tipo de animales. Hoy está demostrado que también este tipo de ácaros afectan a las personas, ¿no? Son uno de los vectores que pueden permitir que las riquezas puedan provocar problemas de salud en las personas. Igual tenemos también a los piojos. En algún momento hemos hablado de las ladillas, los piojos que se producen o se reproducen o viven o radican en la región genital, que tiene el nombre de Tillus pubis debido a que es en este lugar donde se desarrollan. También el Tillus vestimentis, que es más bien, son también piojos de este tipo, pero que radican sobre todo en la ropa de las personas, y el Tillus capitis, que generalmente es la que va o está desarrollándose en el cabello de las personas. Es otro vector importante que va a producir el traspaso de este tipo de bacterias para producir estas patologías. Y otro que es también importante, seguramente lo han escuchado, es el Sarcoptes scabiei. ¿Se acuerdan qué es lo que producía el Sarcoptes scabiei? Que también lo hemos hablado, sí, me acuerdo. Una enfermedad muy característica que inclusive le han hecho música. ¿Qué patología nos produce el Sarcoptes scabiei? A ver, alguien que se acuerde. Estamos 19 personas y es como si estuviera solo. Bien, ¿se acuerdan de esa canción que se llama el Rasca Rasca o el Rasca Palomita? ¿Alguien se acuerda? No. Entonces, ¿se acuerdan de la sarna? Sí, doctor. Esa, ¿no? Está producido principalmente por este ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, ¿no? Es generalmente y frecuentemente se puede hallar sobre todo en personas que tienen hábitos malos de limpieza, en personas donde existe hacinamiento. Es muy, puede infestar a las personas muy rápidamente y provocar una especie de epidemias en grupos familiares donde existe hacinamiento, existe mucha aglomeración de personas, ¿no? Entonces también es otro vector importante. Y así cada uno de los vectores que los vemos acá son vectores de este tipo y de otro tipo también de agentes patógenos que nos van a ir produciendo. En el caso nuestro, en el que estamos hablando de estas bacterias que son las riquecias y que nos van a producir diferentes tipos de patologías que se conocen con el nombre de tifus y se les da luego el segundo nombre en el lugar que se produce o por alguna característica importante, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy, ver un poco cada uno de estos grupos, ver la sintomatología, ver la diferencia entre estas patologías para poder nosotros tener una base y solamente con los datos que podamos identificar hoy, también identificar y orientar nuestro diagnóstico en relación a esta patología, ¿no? Empezaremos por lo que normalmente deberíamos hacer, ¿no? Las riquecias son unas bacterias que durante mucho tiempo han sido objeto de producción de patologías y muchos decesos. Por ejemplo, si hacemos una revisión en la historia de la medicina, vamos a ver que han existido epidemias grandes, sobre todo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, donde el tipo o la forma de batalla eran las trincheras en las cuales las personas o los soldados vivían durante mucho tiempo
convivían con los roedores porque era el único lugar donde podían estar seguros y además conseguir alimentos. Por lo tanto, eran los lugares también donde existía una gran cantidad de piojos, de pulgas, de garrapatas que provocaban esta patología. Se dice que la cantidad de decesos era comparable o era gran parte también de las personas que fallecían en este tipo de eso, ¿no? Entonces, así como esas, ha habido varios episodios en los cuales grupos, poblaciones enteras han sido afectadas por este tipo de patología y que han tenido una causa de una letalidad bastante alta, sobre todo por las complicaciones que producían antes que por la misma enfermedad. Estas son bacilos gram negativos, aeróbicos, o sea, sí o sí requieren la presencia del aire para su desarrollo, y son intracelulares obligatorios, así como los virus, ¿no? No pueden desarrollarse en forma individual, en forma independiente. Obligatoriamente deberán asociarse a células vivas para utilizar la célula para su alimentación y luego su reproducción. Y una vez que se produzca esto, volver a eclosionar y liberar otras bacterias que irían a buscar otro tipo de células, otras células para desarrollar su ciclo de reproducción. No forman esporas, son pleomórficos por las diferentes formas que adquieren, son pequeñas, no hacen una buena tinción con la tinción del gram, pero sí son gram negativos. Se desarrollan sobre todo en el citoplasma de la célula. Tienen ARN, tienen ADN, tienen o requieren oxígeno y sobre todo se multiplican por fisión binaria, es decir, que estos van dividiéndose de dos en dos hasta colmar o llenar el espacio que tiene la célula. Una vez que tienen esta eclosiona y liberan a las bacterias que van a ir a buscar otro tipo de células para poder reproducirse ahora. En este gráfico podemos ver el camino que desarrolla esta patología, ¿no? Tenemos como reservorio, sobre todo en el caso del tifus, el tifus exantemático murino también se llama, al reservorio a los roedores. Diferentes tipos de roedores, ratas, ratones, sobre todo que viven en el entorno de las viviendas de las personas, son los que van a acarrear este tipo de vectores, como son los piojos, las pulgas, y que una vez infesten a las personas puedan producir la patología. Una forma de transmitir, una forma de introducir la bacteria es, igual que en otras patologías, se indica que estas son de tren posterior, es decir, que las heces fecales producidas por los vectores como los piojos y las pulgas contienen estas riquezas y que aprovechando el área de ingreso por donde han picado estos insectos, debido al prurito que se produce en esta área, las personas al restregar o al rascar introducen estas bacterias al organismo de las personas a partir de la cual se empiezan a desarrollar, ¿no? Entonces, sobre todo es en la mayoría de este tipo de bacterias que utilizan esta forma de transmisión para producir su patología. Les decía, es un grupo de patologías que, tomando en cuenta la forma o el tipo de riqueza, ha tomado el denominativo y además toman como vectores a diferentes tipos de insectos, de artrópodos, y que también utilizan algunos animales o al mismo hombre como reservorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esto que se conoce como la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es una patología muy frecuente y de alta incidencia en las áreas montañosas del norte de América, de Estados Unidos y parte de Canadá, y que generalmente están producidos por las Rickettsia rickettsii, ¿no?
tiene como vector a la garrapata y generalmente sus reservorios también son estas mismas garrapatas o también algunos animales silvestres. Es frecuente la presencia de esta patología, sobre todo en lugares donde el tema de la parte económica también es importante, ¿no? Tenemos la erliquiosis, que es otra patología provocada por otro tipo de riqueza y que también utiliza la garrapata, ya sea como vector o como reservorio para, a través de estas, producir la patología con las personas. También es una zoonosis. Tenemos la riqueza pustulosa. Si se dan cuenta, acá ya empieza a tomar la forma de las lesiones dérmicas que adquieren para ponerle el denominativo. Hace rato habíamos revisado la evolución de las lesiones dérmicas que pasan de un exantema a un enantema, a una pústula, a una vesícula, a una pústula, y que es la última, la penúltima podríamos decir, porque después viene la lesión costrosa, que le da característica y denominativo a esta patología. Es una patología donde vamos a encontrar generalmente lesiones con bastante secreción o materia piógena, ¿no? Entonces es una patología que generalmente va a presentar muchas complicaciones, sobre todo por la asociación con otro tipo de bacterias del medio ambiente y que va a afectar a este tipo de personas. El vector es también un tipo de ácaro, o sea, una garrapata, así como sus reservorios son los roedores, sobre todo los roedores salvajes, y también los mismos ácaros o las mismas garrapatas. Tenemos el tifus epidémico, ¿no? Que está provocado por la Rickettsia prowazekii, que a diferencia de las otras, esta sí tiene como vector a los piojos, ¿no? Los piojos de la cabeza, los piojos de la ropa o del pubis, que en este caso son los que van a producir la patología, introduciendo la bacteria, o sea, la riqueza al organismo de las personas o de los huéspedes susceptibles. En este caso, el reservorio son las personas y también algunos animales que viven sobre todo en el entorno de las personas, ¿no? Tenemos el tifus murino. Estas dos últimas, o sea, la epidémica y la murina, son cuadros que generalmente se presentan en América, sobre todo, ¿no? El tifus murino, que está producido por la Rickettsia typhi y que tiene como vector a la pulga. La pulga, que como hemos dicho anteriormente, tiene la forma de transmisión de tren posterior, es decir, que las bacterias que van a infectar a la persona vienen en las heces, de modo que la ruta es fecal-oral, la infección en este tipo de animales. O también la introducción directa de las bacterias de las heces que se encuentran alrededor o en la área en torno a la picadura producida por este animal y que al restregarse las personas van a reproducir o introducir las bacterias que se van a reproducir y producir la patología en las personas. Sus reservorios también son roedores, sobre todo roedores silvestres, porque en realidad cuando vamos a ver esto, vamos a ver de que es una patología, generalmente les había dicho, que tiene como una condición que el nivel o la forma de vida sea bastante difícil para este tipo de personas. Hay hacinamiento, hay viviendas insalubres, hay cantidades de animales, hay escasez de materias para poder realizar una higiene escrupulosa que seguramente resolvería el problema y todo eso. Entonces, a este grupo se suma la fiebre recurrente, ¿no? Que también es una patología muy similar, muy parecida, y que normalmente va a ser transmitida a través de las vacas, ovejas, que son reservorios y que también pueden directamente producir por el consumo de alimentos provenientes de este tipo de animales, carnes,
productos lácteos que no estén bien cocidos o bien elaborados que van a producir esta patología. Bien, entonces vean, es un grupo de patologías cuando estamos hablando de la rickettsiosis o estamos hablando del tifus, que están producidos por varias clases de bacterias dentro del grupo de las rickettsias, ¿no? El término tifus viene precisamente del latín tifus, que quiere decir estupor, que es una característica clave para la identificación de esta patología. ¿Qué quiere decir estupor? Alguno de ustedes, a ver. ¿Cuál o qué es el estado estuporoso de una persona? ¿A qué llamamos estupor o cuál es la situación cuando hablamos de una persona que está en estado de estupor? Una persona inconsciente. Una persona inconsciente, una persona que está inconsciente, que ha perdido la conciencia, ¿no? Eso ocurre sobre todo en pediatría. Ya cuando ustedes estén avanzando, van a ver que el tema del estupor, la pérdida de conciencia, es importante porque significa un signo general que con la sola presencia de este, nosotros vamos a ver que ese niño va a requerir de atención especializada, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando en un hospital de primer nivel. Vamos a tener a un niño que llega en estado estuporoso. ¿Cómo vamos a probar su estado? Normalmente son personas que no responden a ningún tipo de estímulo. Por ejemplo, hay un niño que está en la camilla, hacemos esto, no va a responder al sonido. Al contrario de un niño que está en condiciones normales, va inmediatamente dirigir su cabeza y su vista hacia el lugar donde se ha producido el sonido. O cuando seguimos con una linterna a los ojos. El niño que está consciente normalmente va a seguir la luz que movemos en la linterna, pero un niño que esté en estado estuporoso no va a haber reacción. Entonces, existe un grado de inconsciencia. Y esto es clave, sobre todo para ver e identificar, hacer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Son niños o son personas que van a estar en esta situación, son niños que van a estar con una fiebre elevada, generalmente, que son las dos principales características, y que nos van a orientar en el diagnóstico de un cuadro que esté producido por una rickettsiosis que se conoce como el tifus. Existen varios tipos, habíamos dicho anteriormente, ¿no? En los tipos que a continuación vamos a ir viendo que tienen diferencias, pero que sí, este síntoma es importante para su identificación. El tifus exantemático, ¿no? Cuando digo exantema, a ustedes se les tiene que venir las lesiones que se producen en la piel. Hemos dicho, la primera lesión es el exantema, una coloración rojiza a nivel de la piel sin ningún tipo de deformación, ni solo levantamiento, ni nada, sino solamente la coloración. Esta coloración se conoce como exantema, es como cuando ustedes han sido picados por algún insecto y de principio se ve una mancha roja. En la medida en que nosotros lo vamos estimulando o por el prurito empezamos a rascar, esta va a adquirir volumen, va a empezar a sobresalir y se conoce con el nombre de enantema. En este caso, en esta patología, la lesión que se produce es exantemática. Existe solamente la coloración, sobre todo a nivel del tórax, a nivel del dorso y que se extiende hacia las extremidades. Entonces, es importante conocer esto porque nos va a permitir identificar el tipo de tifus con el que estamos tratando. Generalmente, no es grave los cuadros que se presentan cuando el sistema inmunológico de las personas está en condiciones más o menos regulares. Pero si las condiciones inmunológicas están bajas, están
insuficientes, se va a provocar una complicación que puede ir, por ejemplo, hasta la insuficiencia renal, que generalmente es causa de muerte en este tipo de personas. Se trata generalmente de esta infección producida por estas bacterias, que son las riquecias, que como hemos dicho son intracelulares, o sea, estos requieren para su sobrevida y para su reproducción de células del tejido de las personas. Y apenas ingresan estos, se introducen en el citoplasma de las células para poder desarrollarse utilizando materia prima, y una vez que hayan desarrollado la fisión binaria, el número y el espacio estrecho va a hacer que esta eclosione, liberando otras bacterias que van a ir a tomar otros espacios u otras células en los tejidos, provocando la enfermedad, ¿no? También habíamos dicho de la Rickettsia typhi, que nos va a producir la Rickettsia prowazekii. Se conoce la Rickettsia typhi como el tifus murino o el tifus endémico, ¿no? Esta que generalmente se observa en áreas donde la higiene es deficiente y la temperatura en algunos casos es fría, algunas veces se denomina tifus exantemático, ¿no? Porque debido al frío o a las bajas temperaturas, por ejemplo, como acá, es en este periodo en el que se manifiesta más, debido a que los vectores van y buscan ambientes mucho más calientes para ellos. Y eso hace que vayan e infesten mucho más a las personas, sobre todo donde van a producir la enfermedad. Este tifus generalmente se produce entre el otoño y el invierno para exacerbarse en el tiempo de verano. Es sobre todo en lugares donde los reservorios, como los mamíferos de la selva, mapaches y todos esos animales, existen en una cantidad bastante expectable, lo cual hace que esta patología se presente con más frecuencia. La sintomatología que va a presentar principalmente es un dolor de espalda, la erupción roja o exantemática, que tiene una característica, no tiene brillo, y sobre todo se disemina de la parte media del organismo, o sea, de la parte media del tórax o de la parte media del dorso hacia los miembros inferiores y superiores. Esto hace característico a esta patología que nos va a permitir identificar, ¿no? Afecta a los miembros sin tocar sobre todo la palma de las manos, ¿no? Entonces es una característica importante que nos va a permitir identificar a este tipo de patología. Puede presentar tos seca, dolor de cabeza, dolor articular, náuseas, vómitos, que como les decía son signos generales que casi en todos los tipos de patología que hemos visto sí se presentan. Y entonces tenemos que tomar atención en los signos que nos van a permitir identificar la patología. La Rickettsia prowazekii, esta causa el tifus epidémico, se propaga en relación a la otra por piojos, ¿no? Los piojos son los que van a producir o son los vectores que nos van a hacer que las patologías se desarrollen, debido a que estos van a ser los que van a transmitir los agentes productores de la patología, ya sea a través de la herida de la picadura o también por el tema de la ruta oral fecal, ¿no? Contaminación de las manos con las heces de estos bichos, o de alguna forma, por ejemplo, muy frecuente el tema de que la gente por eliminar este tipo de parásitos que están en la cabeza, tienen la costumbre de agarrar y morder, masticar con los dientes, lo que puede hacer que esta patología se produzca. Es una forma muy frecuente, sobre todo en áreas de provincia, donde las personas se acicalan entre ellos buscando para eliminar este tipo de parásitos del cabello o los huevos que pueden contener este tipo de bacterias, ¿no? La sintomatología de esta generalmente es escalofrío, presenta confusión, tos, delirio, fiebre de alto
fiebre alta, dolor articular, igual que en las otras patologías. Una característica es la presencia de luces brillantes. No sé si alguna vez a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, que al hacer un juego, al hacer deporte, recibimos un golpe en el ojo y de pronto nosotros exclamamos, me hiciste ver estrellas, ¿no? Entonces, esa situación es la que se produce en este tipo de patología, ¿no? El paciente cuando llega al consultorio nos dice, doctor, tengo un malestar general, me han brotado estas manchas, además que a momentos veo unas estrellas y nos está comentando esta sintomatología que tendría que ser clave para identificar la patología y orientar nuestro diagnóstico. En este caso, la erupción que anteriormente habíamos dicho se inicia se inicia en la parte media, también esta es del mismo modo, se inicia en este lugar y se disemina hacia los miembros inferiores y superiores, sin afectar, esto es importante porque nos va a diferenciar de la otra, sin afectar la palma de las manos ni la palma de los pies. Entonces es una característica que debemos tomar en cuenta para identificar la patología. Va a haber dolor de cabeza, va a haber dolor muscular, va a haber el estado de inconsciencia o el estupor en la que se va a encontrar el paciente que va a llegar a consultorio, sobre todo si tiene una evolución ya un poco prolongada, vamos a tener. O también en cualquiera de las patologías que hemos visto vamos a encontrar estos síndromes clínicos característicos, ¿no? De fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, mialgias que aparecen bruscamente con un par de semanas, o la erupción que comienza en el tronco y se extiende a las extremidades, o también una patología que va a iniciar en forma aguda y después de un periodo corto de 2 semanas, unas 3 semanas, también va a remitir, inclusive sin ningún tipo de tratamiento. Se refiere a las patologías o a la rickettsiosis que están afectando a personas que tienen todavía el sistema inmunitario en buenas condiciones. Lo contrario es que esta va a evolucionar, les decía anteriormente, a patologías mucho más graves, con afectación de órganos nobles como los riñones. La insuficiencia renal, que generalmente en este tipo de complicaciones es causa de muerte de estos pacientes. El otro tipo de la rickettsiosis, la rickettsia, así es su nombre, se refiere a la patología que se produce sobre todo en Norteamérica y se lo conoce como fiebre de las montañas rugosas o fiebre maculosa. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, se toma en cuenta la característica del tipo de lesión. Ya no es exantemática, o sea, ya no es una mancha, sino más bien es un solevantamiento de la lesión exantemática. Existe una especie de alto relieve y ya la lesión se hace una mácula, ¿no? Entonces, es la característica principal de esta patología. En la sintomatología hay que indicar que tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días, al cabo del cual empieza